Comenzó como un martes más de septiembre, con el fresco aire otoñal de Madrid envolviéndome mientras llevaba a mis hijas, Emma y Sofía, al colegio. Los almendros a lo largo de la calle Alcalá comenzaban a dorarse, y recuerdo haber pensado en lo hermosa que sería la temporada. Tenía planeada mi rutina matutina habitual, una parada rápida en mi cafetería favorita de la calle Fuencarral, para luego dirigirme a mi oficina en el Distrito Financiero, donde una pila de informes contables esperaba mi atención. El dolor me golpeó de repente, como un rayo, justo cuando alcanzaba mi segunda taza de café. Al principio intenté restarle importancia, como solemos hacer los madrileños orgullosos, pero en pocos minutos me encontré encorvada sobre mi escritorio, apenas pudiendo respirar. El rostro de mi compañera de trabajo, Sara, palideció al verme, y aún recuerdo su voz serena marcando el 112 mientras sostenía mi mano. El trayecto al Hospital Universitario La Paz se volvió un torbellino de sirenas y rostros preocupados. Los paramédicos no dejaban de hacerme preguntas, pero lo único en lo que podía pensar era quién recogería a Emma y Sofía de sus actividades extraescolares. Emma tenía clase de ballet a las 4, y Sofía debía asistir a su lección de piano con la señora Rodríguez a las 5. La idea de mis niñas esperando, intranquilas y confundidas, intensificaba aún más el dolor en mi abdomen. En la sala de urgencias, todo se movía a una velocidad vertiginosa. La doctora Tomasa, una mujer alta de ojos amables y canas incipientes, explicó que necesitaba una cirugía de urgencia por lo que parecía ser una apendicitis rota. La situación era crítica, dijo, y no había tiempo que perder. Intenté concentrarme en sus palabras, pero mi mente se desvió constantemente hacia la montaña de responsabilidades que estaba dejando atrás. Como madre soltera, era la única encargada del complejo horario familiar, la única que sabía que Sofía necesitaba su inhalador antes de educación física o que Emma era alérgica a la lasaña del comedor escolar los jueves. Entre el torbellino del dolor creciente y la ansiedad, logré llamar a la casa de mis padres en Las Rosas. Mamá contestó al tercer timbre, con su voz siempre alegre, completamente ajena a la crisis que se desarrollaba. Marta, dije, tratando de mantener la voz firme, necesito tu ayuda. Estoy en La Paz y me van a operar. Expliqué lo de las niñas, las actividades de las que debían ser recogidas, y la llave de repuesto que había dejado bajo la maceta de geranios en el portal de casa. Las luces fluorescentes de la sala preoperatoria proyectaban sombras extrañas en el techo mientras yacía allí, con mis pensamientos esparcidos como hojas otoñales al viento. El enfermero, Tomás, trataba de distraerme contando anécdotas de su perro labrador mientras me colocaba la vía, pero no lograba deshacerse de la sensación de soledad profunda que se posaba sobre mí como una pesada manta. A pesar de vivir en una ciudad de millones, y de tener a la familia a tan solo unos kilómetros, me sentía completamente sola. Cuando la anestesia comenzó a hacer efecto, recuerdos se deslizaron en mi mente como fragmentos de un sueño. Pensé en la rutina matutina, en cómo Sofía insistió en ponerse sus botas rojas de lunares a pesar del cielo despejado, y en cómo Emma me dio un abrazo extra apretado sin razón aparente. Recordé el informe inacabado sobre mi escritorio, la colada sin doblar y la reunión de padres y maestros programada para la próxima semana. Cada responsabilidad parecía pesarme, mientras la conciencia empezaba a desvanecerse. Lo último que recuerdo antes de que la oscuridad se apoderara de mí fue una repentina y cristalina realización de que mi vida estaba construida sobre una base mucho más frágil de lo que jamás había admitido. El delicado equilibrio que mantenía entre el trabajo y la maternidad, entre la independencia y los lazos familiares, entre la fortaleza y la vulnerabilidad, se desmoronaba bajo las crudas luces del hospital. Conforme mis ojos se iban cerrando, no podía evitar sentir que esta emergencia médica iba a exponer fisuras en mi vida que había estado tapando con cuidado durante años. En ese instante de lucidez, justo antes de caer en el olvido, pensé en todas las veces que me había enorgullecido de ser autosuficiente, de no pedir ayuda, de hacer las veces de madre y padre desde la muerte de Marcos hace 3 años. Ahora, tendida en una bata hospitalaria, me veía obligada a depender de otros, a confiar en que mi mundo cuidadosamente construido no se derrumbaría en mi ausencia. La ironía no se me escapó, incluso cuando los medicamentos me arrastraban hacia la inconsciencia. El pitido de los monitores y el murmullo del personal médico se desvanecieron, sustituidos por un silencio profundo. Mientras me sumía en el sueño, capté fragmentos de conversaciones.
alguien mencionando la presión arterial, otra voz pidiendo más unidades de plasma. En mis últimos instantes de lucidez, me encontré haciendo tratos con alguna fuerza superior que pudiera estar escuchando. Déjame salir adelante, pensé. Déjame volver con mis niñas. Déjame tener la oportunidad de recomponer lo que se rompa en mi ausencia. Luego todo se volvió negro y supe que no habría nada más. Los primeros días tras la cirugía transcurrieron en una nebulosa de analgésicos y sueño intermitente. Cuando finalmente recuperé la claridad suficiente para revisar mi móvil, encontré una serie de llamadas perdidas del colegio de Emma y Sofía, pero sorprendentemente pocas de mis padres. Me enteré de que las niñas habían sido recogidas por nuestra vecina, Carla, quien había recibido un apresurado mensaje de mi madre diciendo que ellos no podían acudir ese día. La verdad se fue revelando en pedazos, como un rompecabezas que no quería completar. Mientras yacía en recuperación, luchando contra una infección y apenas pudiendo moverme, mis padres decidieron conservar sus entradas para Hamilton en el Teatro Colonial. Pagamos buen dinero por esos asientos, explicó mamá cuando finalmente nos visitó, 3 días después de mi operación. Y, en serio, querida, estuviste en buenas manos con los médicos. Además, Carla estaba encantada de cuidar a las niñas. Quedé mirando las tejas del techo, contando los pequeños orificios para evitar gritar. Los mismos padres que me habían regañado innumerables veces sobre la responsabilidad y el deber familiar habían preferido un espectáculo de teatro en vez de estar con su hija y nietas en plena crisis. La ironía era casi insoportable. La recuperación fue brutal, no solo físicamente, sino emocionalmente. Cada movimiento enviaba punzadas agudas a mi abdomen, pero nada comparado con el dolor en mi corazón al ver a Emma y Sofía en visita. Intentaban ser valientes, pero veía la preocupación en sus ojos. Sofía, de apenas 8 años, se subía con cuidado a mi cama para mostrarme las tarjetas de pronta recuperación que su clase de tercero había elaborado. Emma, de 12, era más reservada, aunque la pillé secándose las lágrimas cuando pensó que no la estaba mirando. Carla las traía todos los días después del colegio, conciliando sus propias responsabilidades familiares para ayudarnos. Les preparaba meriendas, las auxiliaba con los deberes y trataba de mantener cierta normalidad en sus vidas alteradas. Mientras tanto, mis padres llamaban de vez en cuando, siempre con excusas sobre por qué no podían ayudar más. Papá estaba ocupado en el comité del club de golf, mamá con su club de lectura y trabajo voluntario en el Museo Reina Sofía. Cada excusa era como otro golpe de puñal. La trabajadora social del hospital, María, me visitaba con regularidad para ver cómo estaba. Durante una de esas visitas, sugirió amablemente que tal vez necesitaría más apoyo una vez dada de alta. Recuperarse de una cirugía abdominal lleva tiempo, explicó con sus ojos oscuros llenos de preocupación. No podrás conducir al menos durante 2 semanas, y levantar algo más pesado que 1 litro de leche está fuera de cuestión. Asentí, sabiendo que tenía razón, aunque la idea de volver a pedir ayuda a mis padres me revolvía el estómago. Una tarde, mientras luchaba con la cena hospitalaria un guiso irreconocible, mi madre llamó. Estamos pensando en hacer una escapada de fin de semana a la costa, anunció con tono alegre. Se supone que el tiempo estará precioso, y ya sabes lo encantadora que es Javea en otoño. Escuché incrédula cómo detallaba sus planes, sin preguntar siquiera por mi recuperación o por las niñas. Las noches eran las peores. Después del horario de visitas, cuando el hospital se silenciaba salvo por el constante pitido de los monitores y el leve crujido de los pasos de las enfermeras en el pasillo, la soledad se colaba como una presencia física. Pensaba en mi infancia, en todas aquellas veces que mis padres predicaban que la familia era la piedra angular de la vida. Ahora, cuando más los necesitaba, me mostraban exactamente en qué lugar ocupaba en sus prioridades. El móvil se encendía con mensajes de Carla, enviando fotos de las niñas haciendo deberes o jugando con sus propios hijos. Incluso lograba llevar a Sofía a su práctica de fútbol y a Emma a su clase de danza, manteniendo sus rutinas lo mejor que podía. El contraste entre su amabilidad y la indiferencia de mis padres era abismal. El fisioterapeuta, Jacobo, comenzó a trabajar conmigo el 5.º día, enseñándome a moverme sin forzar la incisión. Durante nuestras sesiones, compartía historias de su propia familia, de su hermana que se había encargado cuando él tuvo una cirugía de rodilla, de sus padres que recorrían 3 horas cada fin de semana para apoyarlos.
Cada relato era como sal en la herida, subrayando lo que el apoyo familiar debía ser. A medida que mi fuerza física se recuperaba, sentí algo endurecerse en mi interior. El dolor se transformaba en otra cosa, una ira fría y nítida que cristalizaba mis pensamientos. Empecé a hacer planes, a contactar a otros padres de los colegios de las niñas para organizar transporte compartido a la hora de volver a casa. Pedí favores a mis compañeros, contraté servicios de entrega de comida y busqué ayudas a domicilio. Estaba forjando un sistema de apoyo que ya no incluía a mis padres. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo del hospital, escuché a otra paciente conversar con su familia. Discutían sobre quién se encargaría de los turnos para que ella nunca quedara sola durante la recuperación. El sonido de sus disputas por decidir quién ayudaría, en lugar de quién debía hacerlo, me hizo derramar lágrimas que rápidamente intenté disimular. La doctora Tomasa me dio el alta después de 8 días, aunque subrayó la necesidad de contar con apoyo en casa. Cuando mencioné que había contratado a una ayuda a tiempo parcial, frunció el ceño. ¿No tienes familia disponible?, preguntó. Solo negué con la cabeza, sin tener fuerzas para hablar. Su mirada de preocupación lo decía todo sobre lo inusual de mi situación. El día que salí del hospital, Carla y su esposo, Esteban, me ayudaron a instalarme en casa. Habían limpiado el piso, abastecido la nevera e incluso colocado flores frescas sobre la mesa de la cocina. Las niñas estaban encantadas de verme de nuevo, aunque ya las habían advertido que debía cuidarlas con mimo. Mientras esa noche nos reuníamos, con Sofía acurrucada cuidadosamente a mi lado bueno y Emma organizando mi medicación con seria concentración, hice un voto silencioso. Aquella experiencia me había enseñado algo invaluable sobre el amor, la lealtad y el verdadero significado de la familia y jamás lo olvidaría. Los vientos de octubre recorrían el Parque del Retiro mientras poco a poco recuperaba mi fuerza, dando paseos cortos que se alargaban cada día. Según la doctora Tomasa, mi herida quirúrgica sanaba bien, pero las cicatrices emocionales se sentían crudas y permanentes. Cada mañana, al ver a Emma y Sofía subir al autobús escolar desde la entrada de nuestro edificio, me encontraba repitiendo los acontecimientos de mi hospitalización como una película de la que no podía desconectar. La traición se había asentado en mis huesos, convirtiéndose en parte de mi rutina diaria, como el café matutino o la cautela con la que debía moverme para no jalar las suturas. Ya no se trataba solo de las entradas al teatro o del fin de semana en Javea, esas eran meras señales de un problema más profundo que había estado evitando durante años. Mis padres siempre habían antepuesto su comodidad, y de alguna manera yo lo había tolerado, normalizando su comportamiento hasta que esta crisis desmoronó todas mis racionalizaciones cuidadosamente elaboradas. Carla seguía en contacto de manera regular, trayendo lasaña casera y quedándose a tomar café mientras las niñas hacían sus deberes en la mesa de la cocina. Durante una de esas visitas, abordó con delicadeza el tema de mis padres. ¿Acaso han visto a las niñas desde que regresaste a casa?, preguntó, removiendo su café. Negué con la cabeza, observando a Emma ayudar a Sofía con su tarea de matemáticas. Las niñas no mencionaban mucho a sus abuelos, y me preguntaba si ya habían aprendido a esperar desilusiones de esa parte de la familia. Los días de otoño se acortaban, y en mi baja médica del trabajo tenía demasiado tiempo para pensar. Recordé incontables ocasiones en las que mis padres eligieron su propia conveniencia por encima de las obligaciones familiares. La vez que se perdieron mi graduación universitaria porque ya tenían planeado un crucero. La forma en que apenas ayudaron cuando murió Marcos, ofreciendo frases hechas sobre mantenerse fuerte mientras me dejaban a cargo de los arreglos del funeral y a 2 niños de duelo. Se acercaba el 9º cumpleaños de Sofía, y ella pidió si podíamos hacer una pequeña fiesta en casa. Mientras le ayudaba a confeccionar las invitaciones en la cocina, dudó antes de preguntar, ¿hago una para la abuela y el abuelo? La pregunta me golpeó como un puñetazo. La vi imprimiendo cuidadosamente los nombres con su pulcra letra de 3er grado, con el rostro serio de concentración, y comprendí lo profundamente que les afectaba su ausencia. Amor, le dije, eligiendo mis palabras con cuidado, ¿por qué no invitamos a la señora Rodríguez en su lugar? Has sido tan amable reprogramando tus clases de piano. El rostro de Sofía se iluminó al instante, y sentí una mezcla de alivio y tristeza. Con solo 8 años, ya aprendía a protegerse de la desilusión. Emma expresaba sus sentimientos de forma menos sutil.
Una tarde, mientras cocinábamos juntas, ella se había convertido en mi sous chef designada ya que no podía levantar ollas pesadas. Dijo de repente: odio cómo te trataron, mamá. Cortaba zanahorias con ímpetu mientras hablaba. Los padres de Carla viajan desde Valencia cada 2 fines de semana para ver a su familia. ¿Por qué los nuestros no pueden hacerlo en 15 minutos desde Las Rosas? No tuve una buena respuesta para ella. En cambio, observé cómo manejaba el cuchillo con cuidado, notando lo adulta que parecía en ese instante. Con 12 años, ya desarrollaba un fuerte sentido de la justicia, de lo que está bien y lo que no. Parte de mí se llenó de orgullo por su claridad, mientras otra parte dolía por tener que aprender tan duras lecciones a una edad tan temprana. Las sesiones de fisioterapia continuaron 2 veces por semana, y Jacobo se convirtió en una fuente inesperada de sabiduría. Durante nuestros ejercicios, compartía historias sobre las dificultades de límites y expectativas en su propia familia. A veces decía mientras me ayudaba a estirarme: lo más sano que podemos hacer es aceptar a la gente tal como es y luego ajustar nuestras vidas en consecuencia. Sus palabras se quedaron conmigo durante mis solitarias caminatas vespertinas por la Gran Vía. El aire de noviembre se volvía más frío, pero ese frescor traía consigo claridad. Empecé a ver que el comportamiento de mis padres durante mi crisis no era una aberración, sino la expresión más pura de lo que siempre habían sido. La realización resultaba dolorosa y, al mismo tiempo, liberadora. Una noche, mi hermana Raquel llamó desde Sevilla, disculpándose por no poder ayudar durante mi recuperación. A diferencia de nuestros padres, ella tenía una razón válida: estaba embarazada de 7 meses y con complicaciones, por lo que no podía viajar. Durante nuestra conversación, compartió sus propias luchas con el egocentrismo de nuestros progenitores. ¿Recuerdas mi boda?, preguntó. ¿Cómo casi no asisten porque el torneo de golf de papá coincidía con el mismo fin de semana? Nos reímos juntas, aunque el sonido se sentía vacío. Las niñas y yo adoptamos nuevas rutinas durante mi convalecencia. Cada tarde, nos reuníamos en la sala compartiendo lo ocurrido durante el día. Emma practicaba el violín mientras Sofía dibujaba elaboradas imágenes, y yo las ayudaba con los deberes cuando era necesario. Esos momentos tranquilos se convirtieron en nuestro refugio, un tiempo en el que la ausencia del apoyo familiar extendido no se sentía como una herida abierta. Se acercaba el Día de Acción de Gracias, y con él la tradicional expectativa de reuniones familiares. En años anteriores, siempre íbamos a casa de mis padres en Las Rosas, donde mamá servía su famoso pavo seco y papá monopolizaba la conversación con historias sobre sus últimas inversiones inmobiliarias. Ese año, cuando llamaron con la invitación habitual, vacilé. En realidad, dije, sorprendida por la firmeza de mi voz: este año haremos algo diferente. Carla y Esteban nos han invitado a unirnos a su familia. El silencio al otro lado del teléfono fue ensordecedor. Finalmente, mamá mencionó algo acerca de romper la tradición y obligaciones familiares, y tuve que contener una risa ante la ironía. Decidir pasar el Día de Acción de Gracias con la familia de Carla se sintió como un punto de inflexión. Al colgar, vi mi reflejo en la ventana iluminado por las cálidas luces de la sala, con Emma y Sofía a lo lejos, absortas en sus actividades, y lo interpreté como una metáfora perfecta. Estábamos iluminadas desde adentro, con nuestra propia luz, sin esperar el calor de quienes habían demostrado no querer darnos el suyo. Aquella noche, después de que las niñas se acostaron, me senté en mi sillón favorito junto a la ventana, observando el tráfico nocturno en la calle Alcalá. El peso de la traición seguía agobiando mi pecho, pero se transformaba en algo parecido a la determinación. Estaba aprendiendo que la familia no se define solo por la sangre y la obligación se trata de elección, de estar presente, de poner el amor en acción. El invierno llegó a Madrid con una ferocidad inesperada ese año. Mientras la nieve cubría el barrio de Chamberí, volví a trabajar a tiempo completo, con mi recuperación física concluida, aunque las heridas emocionales persistían. Las decoraciones navideñas en la calle Fuencarral brillaban en la penumbra, pero yo me sentía extrañamente desconectada del júbilo estacional. Nuestro Día de Acción de Gracias con la familia de Carla había sido maravilloso, lleno de calidez, risas y genuino cuidado, haciendo que el contraste con mis propios padres fuera aún más marcado. La llamada llegó en una tarde de martes. Estaba ayudando a Sofía a ensayar para su recital de piano de invierno cuando mi teléfono se iluminó con el número de mi padre.
Algo en su voz me indicó de inmediato que no se trataba de la habitual llamada de rutina. Me contó que mamá se había caído en la acera helada de su casa, y que había fracturado la cadera, necesitando cirugía. Necesitamos tu ayuda, dijo, y cada palabra parecía costarle. El doctor dice que necesitará cuidados intensivos durante la recuperación, y yo, no sé cómo manejar todo esto. La ironía de la situación no se me escapó. Allí estaba mi padre, el exitoso promotor inmobiliario que siempre había tenido todo bajo control, de repente sonando perdido y asustado. Me senté en la mesa de la cocina, con las manos rodeando una taza de té tibio, pensando en las decisiones y sus consecuencias. Emma me encontró allí, con la perspicacia que a veces me asombraba. Preguntó, ¿quieren que les ayudes, verdad? Al asentir, ella dijo simplemente, ¿vas a hacerlo? Esa fue la pregunta que me mantuvo despierta aquella noche, mirando las sombras proyectadas por las farolas en el techo de mi habitación. La parte práctica de mí enumeraba todas las razones para negarme. Mi recuperación aún era reciente, tenía a las niñas que cuidar, y el trabajo estaba especialmente ajetreado con las cuentas de fin de año. Pero había algo más, algo que se había cristalizado durante mi propia crisis, la comprensión de que las elecciones revelan el carácter. A la mañana siguiente, llamé a mi padre. Con voz calmada y profesional, el mismo tono que utilizo con los clientes difíciles en el trabajo, le dije, he hecho unas gestiones. Existe un excelente servicio de asistencia domiciliaria especializado en la recuperación postoperatoria. Te enviaré sus datos por mensaje. Pueden ofrecer atención las 24 horas si es necesario. El silencio al otro lado del teléfono estaba cargado de palabras no dichas. Pero, pensamos que tú. Comenzó, y se detuvo. Pude imaginarlo en la Casa de las Rosas, probablemente de pie junto a la ventana con vistas a la nieve en el campus de la Universidad Complutense, como solía hacerlo al contestar llamadas. Marta, tu madre necesita a la familia ahora mismo. ¿Como si yo necesitara familia hace 3 meses? Salieron las palabras antes de poder detenerlas, pero no me arrepentí. El servicio es muy profesional. Cuidarán a mamá de forma excelente. Mejor de lo que yo podría, en realidad están especializados en este tipo de atención. Durante las siguientes semanas, mis padres lucharon por adaptarse a su nueva realidad. La cirugía de mamá salió bien, pero la recuperación fue complicada. Contrataron el servicio que recomendé, pero seguían llamando con preguntas, quejas y solicitudes disfrazadas de ruego para que yo asumiera la responsabilidad. Cada vez, mantuve mi compostura profesional, ofreciendo soluciones prácticas y al mismo tiempo marcando límites firmes. Emma y Sofía preguntaban por su abuela, mostrando una compasión que a veces sentía que yo no podía corresponder. Las visitamos una vez, llevando flores y una tarjeta de pronta recuperación que ellas habían confeccionado. La casa en la que crecí se sentía de alguna manera más pequeña, y ver a mi madre en una camilla improvisada en la sala resultaba desconcertante. Ella me buscaba con una necesidad que nunca había visto, pero yo mantenía una distancia cautelosa, ayudándola a acomodar las almohadas sin profundizar en un vínculo emocional. El concierto invernal del colegio se celebró a mediados de diciembre. Sofía iba a interpretar un solo de piano y Emma tenía una pieza de violín con la orquesta. No informé a mis padres, rompiendo con la costumbre de incluirlos en esos eventos. En su lugar, Carla y Esteban acudieron con sus hijos y suficiente entusiasmo para agrandar la reunión familiar. Al ver a Sofía recibir un aplauso en el piano, su rostro iluminado de orgullo mientras me buscaba entre el público, supe que había tomado la decisión correcta. El día antes de Nochebuena, mi padre volvió a llamar. La ayuda domiciliaria se había ausentado por enfermedad y ellos estaban abrumados. Su voz había perdido toda autoridad habitual, sonaba viejo y asustado. Por favor, dijo, no sabemos qué hacer. Cerré los ojos, recordando lo que se siente estar en esa camilla del hospital, esperando una ayuda que nunca llega. Haré unas llamadas, dije finalmente. Existen servicios que ofrecen cobertura de emergencia. Pude oírlo respirar al otro lado, esperando más. Papá, no puedo ser tu plan de respaldo. Tengo mi propia familia de la que ocuparme. Las palabras fueron firmes pero sin crueldad, una línea trazada con tiza, no cincelada en piedra. Aquella noche, mientras decorábamos el árbol de Navidad con las niñas, reflexioné sobre la naturaleza del karma.
No en un sentido místico, sino en cómo la vida nos enseña a través de los giros inesperados. Mis padres estaban experimentando exactamente lo que ellos me habían impuesto: la vulnerabilidad, la necesidad de ayuda, la cruda certeza de que los lazos familiares no garantizan apoyo automáticamente. Sofía colgó su adorno favorito, un zapatito de ballet de cristal que había pertenecido a mi abuela, y preguntó: ¿Vamos a casa de los abuelos para Navidad este año? Le ayudé a ajustar el adorno para que brillara mejor con la luz. No, cariño. Este año vamos a crear nuestras propias tradiciones. Asintió, visiblemente satisfecha, y pasó al siguiente adorno. El año nuevo se acercaba, trayendo consigo la lenta recuperación de mamá y las continuas dificultades de papá con su nueva realidad. Tuvieron que contratar ayuda adicional, gastando ese dinero que siempre se enorgullecían de ahorrar. Cada llamada con novedades traía en sus voces una nueva comprensión de la dependencia y la necesidad. Yo mantenía mi distancia, no por venganza, sino por autopreservación. Había aprendido durante mi convalecencia que la familia no se trata solo de lazos de sangre, se trata de las elecciones diarias. Carla y su familia me mostraron eso. Y ahora, al ver a mis padres enfrentar su propia crisis, les estaba demostrando lo que sus decisiones me habían enseñado. La vida se fue acomodando en un nuevo patrón. Me centré en mis niñas, en nuestra familia elegida de amigos y vecinos, en construir el sistema de apoyo que quería que ellas conocieran y esperaran. A veces, al pasar por la salida hacia Las Rosas en mi trayecto, sentía un cosquilleo, algo indefinido. No era exactamente culpa ni satisfacción, sino quizá el reconocimiento de que, a veces, las lecciones más poderosas surgen de enfrentar las consecuencias de nuestras propias decisiones. La primavera llegó temprano a Madrid ese año, con los cerezos en el Parque del Retiro floreciendo semanas antes de lo habitual. Mi madre se había recuperado en gran parte de su cirugía de cadera, aunque ahora caminaba con un leve cojeo que los fisioterapeutas decían podría ser permanente. Fue en esta época de renovación cuando Carla, durante uno de nuestros encuentros habituales para tomar café en un local de la calle Serrano, sugirió suavemente que quizá era hora de tener una conversación real con mis padres. No puedes evitarlos para siempre, dijo, mientras yo removía mi café. Y, lo que es más importante, tal vez no deberías hacerlo. Tenía razón, por supuesto. El peso de las palabras no dichas se había convertido en una carga, y sabía que, para mi paz interior, debía enfrentar la situación de frente. Organicé una reunión en su casa un sábado por la mañana, tras dejar a las niñas en sus actividades, Emma en su clase de violín y Sofía en casa de su amiga Julia para una merienda. El trayecto familiar hacia Las Rosas se sentía distinto esta vez, cargado de propósito. La luz de la primavera iluminaba el paseo del Prado mientras pasaba, recordándome los incontables paseos familiares por la ciudad durante mi infancia. Mis padres me esperaban en la sala, el mismo cuarto donde mamá había pasado semanas recuperándose. Papá se veía notablemente envejecido en los últimos meses. Su cabello se había blanqueado y sus hombros se encorvaban. Mamá estaba sentada en su sillón favorito, con su bastón apoyado a un lado, viéndose más pequeña de lo que recordaba. Creo que necesitamos hablar, comencé, sentándome en el borde del sofá donde pasé tantas horas haciendo tareas de niña. Hablar de verdad, sobre todo lo que ha pasado. El silencio que siguió estaba cargado de años de decepciones y malentendidos. Cuando te necesité durante la cirugía, continué, con la voz firme a pesar de las manos temblorosas, ustedes eligieron ir al teatro. Eligieron un fin de semana en Javea en lugar de ayudar con tus nietas. Necesito entender por qué. Esas palabras flotaron en el aire, inevitables ahora que se habían dicho. Papá se movió incómodo en su asiento. No pensamos que fuera tan grave, empezó, pero mamá lo interrumpió. No, Ricardo, eso no es cierto. Me miró directamente por primera vez desde mi llegada. Fuimos egoístas. Siempre lo hemos sido, ¿no es así? Esa confesión, tan inesperada, me pilló desprevenida. Me había preparado para defensas, justificaciones, para las habituales evasivas. En cambio, las palabras de mi madre abrieron una cascada de emociones que no sabía que había reprimido. ¿Sabe lo que se siente?, pregunté, con la voz quebrada. ¿Estar en esa camilla del hospital, preguntándome quién cuidaría de mis niñas? Saber que mis propios padres, que viven a 15 minutos,
¿No pudieron molestarse en ayudar? Las palabras brotaron, liberando años de dolor y decepción. Les conté sobre las noches en el hospital, sobre Carla interviniendo para ayudar, sobre cómo las niñas habían aprendido a no esperar que sus abuelos estuvieran presentes. Describí las fiestas de cumpleaños que se perdieron, los eventos escolares que omitieron, la erosión paulatina de la confianza y la conexión. Y luego, continué, cuando ustedes necesitaron ayuda, esperaban que yo dejara todo y estuviera ahí. Como si el pasado no importara. Como si sus decisiones no me hubieran enseñado exactamente en qué medida podía contar con ustedes. Papá se levantó de golpe y se acercó a la ventana. Nunca lo pensamos. Empezó, pero se detuvo. Nunca lo vimos de esa forma. Se volvió hacia mí, y pude ver en su rostro algo que jamás había visto antes, vergüenza. Mamá tomó su bastón, apretándolo con fuerza. Cuando necesitábamos ayuda, dijo lentamente, y tú respondiste como lo hiciste, dolió. Pero también nos hizo entender, al fin, lo que te hicimos pasar. Hizo una pausa, mirando sus manos. Hemos sido padres terribles, ¿no es así? Y aún peores abuelos. La confesión quedó suspendida en el aire, y sentí como algo en mí cambiaba. La frialdad que había cultivado en los últimos meses comenzó a agrietarse, dejando entrever algo más complejo. Me di cuenta de que mi reacción ante su crisis, aunque justificada, me había transformado de maneras con las que aún no me sentía totalmente a gusto. De todo esto he aprendido algo, dije con voz más suave. He aprendido que la familia no se trata solo de la sangre o la obligación. Se trata de las decisiones que tomamos cada día. Carla y Esteban me lo han demostrado con su amabilidad y su apoyo constante, así es como debe ser la familia. Hablamos durante horas, profundizando en patrones que habían moldeado nuestra relación durante décadas. Mis padres compartieron historias de su propia infancia, sobre la distancia emocional que habían heredado de sus padres. Yo conté cómo sus decisiones habían impactado en Emma y Sofía, sobre la resiliencia de las niñas y su creciente comprensión de lo que significa realmente la familia. A medida que la conversación avanzaba, me vi examinando mi propia transformación. La niña herida que llevaba dentro había deseado venganza, se había regodeado en su vulnerabilidad durante la recuperación de mamá. Pero la mujer que intentaba ser, la madre que deseaba que mis hijas emularan, sabía que perpetuar ciclos de distancia emocional no era la respuesta. No sé si las cosas volverán a ser como antes, dije finalmente, viendo cómo la luz de la tarde se desvanecía en aquella sala familiar. Pero tal vez no deberían. Quizá necesitamos construir algo nuevo, algo más honesto. Papá asintió lentamente. Nos gustaría eso, dijo con voz áspera de emoción. Si nos das la oportunidad. Mamá añadió suavemente, nos gustaría intentar ser mejores, por ti y por las niñas. Más tarde, al conducir de regreso a casa, cruzando el río Manzanares, me sentí más liviana. No porque todo estuviera resuelto, no lo estaba, y quizás nunca lo estaría por completo, sino porque finalmente se había pronunciado la verdad. La herida que llevaba oculta bajo capas de formalidad y evasión había sido expuesta al aire, y con esa exposición llegaba la posibilidad de una sanación real. Emma practicaba su violín cuando llegué, y las notas de Bach se escapaban de su habitación. Sofía dibujaba en la mesa de la cocina, con el rostro fruncido en concentración. Verlas, seguras en sus rutinas, en nuestro hogar, en la vida que habíamos construido juntas, hizo que las lágrimas se me llenaran los ojos. Habíamos creado nuestra propia definición de familia, una forjada en el amor, la presencia y la elección consciente, en lugar de la mera obligación. El verano llegó a Madrid con su habitual humedad, trayendo consigo una temporada de sanación gradual y nuevos comienzos cautelosos. En los meses posteriores a nuestra confrontación, mis padres comenzaron a hacer pequeños pero constantes esfuerzos por reconstruir la relación con nosotras. Empezó con gestos sencillos, tarjetas de cumpleaños que llegaban a tiempo, llamadas para preguntar por las actividades de las niñas, un genuino interés en nuestro día a día. Cada detalle era como una pequeña piedra en el nuevo cimiento que estábamos edificando. Emma fue la primera en notar el cambio. Una tarde, mientras nos sentábamos en nuestro pequeño balcón disfrutando del aire fresco tras un día de calor sofocante, comentó que el abuelo había permanecido en su recital de violín el fin de semana pasado, en lugar de marcharse temprano como solía hacerlo.
Incluso le preguntó a mi profesora sobre mi progreso, dijo, con un tono de sorpresa en su voz, y recordó la pieza en la que estaba trabajando. Estos pequeños cambios se propagaron en nuestra dinámica familiar como ondas en agua tranquila. Sofía empezó a pedir visitar a sus abuelos con mayor frecuencia, atraída por la nueva paciencia de mamá al enseñarle a hornear las galletas suecas que habían pasado de generación en generación. Fue durante una de esas sesiones de repostería cuando mi madre se abrió sobre su propia infancia, contando cómo creció en un hogar donde la cercanía emocional era casi inexistente. Tu abuela nunca nos abrazó, le dijo a Sofía, mientras le mostraba cómo formar círculos perfectos con la masa. Ella creía que demasiada afecto hacía a los niños débiles. Me miró a lo lejos, con una nueva comprensión en los ojos. Nunca quise ser así contigo, Marta, pero supongo que a veces terminamos siendo lo que más tememos. El proceso de reconstruir la confianza no fue rápido ni fácil. Hubo recaídas, momentos en que antiguos patrones resurgían, cuando el egocentrismo de mis padres amenazaba con eclipsar su progreso. Pero, a diferencia de antes, ahora parecían conscientes de esos instantes, deteniéndose y haciendo un esfuerzo deliberado por mejorar. Carla seguía siendo una presencia constante en nuestras vidas, aunque su papel evolucionó conforme mi relación con mis padres sanaba lentamente. Durante una mañana en nuestro lugar favorito de la calle Serrano, mientras tomábamos café, ella comentó, «Tú también has cambiado, te veo más suave, pero a la vez más fuerte». Tenía razón. La experiencia me había transformado de formas que apenas comenzaba a comprender. La frialdad que había adoptado durante la crisis de mis padres se había ido derritiendo, dando paso a una comprensión más profunda de la falibilidad humana, incluyéndome a mí misma. Había aprendido que perdonar no significaba olvidar ni excusar comportamientos pasados, sino elegir seguir adelante con la vista clara y límites firmes. El trabajo también me ofreció lecciones en este nuevo enfoque de las relaciones. Cuando uno de mis colaboradores cometió un error significativo que nos costó un cliente, me vi gestionando la situación con una mezcla de responsabilidad y compasión que incluso a mí me sorprendió. «Me recuerdas a papá», comentó Emma durante la cena, «pero al contrario de antes, ahora escucha de verdad». El verano transcurrió marcado por pequeñas victorias y tropiezos ocasionales. Mis padres se unieron a nosotros para las cenas dominicales con mayor regularidad, aunque seguimos manteniendo la tradición de pasar cada 2 fines de semana con la familia de Carla. Esos encuentros se convirtieron en un estudio de contrastes, mis padres aprendiendo a desempeñarse como abuelos más comprometidos, mientras Carla y Esteban demostraban esa ternura natural que nos había ayudado en los momentos más oscuros. Una noche especialmente memorable, mientras todos estábamos en el patio trasero observando a los niños jugar, mi padre se volvió hacia Carla y le dio las gracias de verdad. Se lo agradeció por haber estado allí cuando ellos no lo habían estado. El momento fue incómodo pero necesario, un reconocimiento público de errores pasados y gratitud hacia quienes llenaron el vacío. La fiesta del 10º cumpleaños de Sofía fue testigo de lo lejos que habíamos llegado. Mis padres llegaron temprano para ayudar con los preparativos, trayendo no solo regalos, sino su presencia activa colgando decoraciones y organizando la comida. Mamá había recordado el sabor favorito de pastel de Sofía sin que se lo recordaran, y papá había conseguido una cajita musical vintage que tocaba el tema de El lago de los cisnes, la obsesión actual de ballet de Sofía. La fiesta fue una mezcla de la vieja y la nueva familia. Los hijos de Carla y Esteban se mezclaban con los amigos del colegio de Sofía. Mis padres conversaban animadamente con otros progenitores. Y Emma lucía orgullosa su última pieza de violín ante un público atento. Al observar todo, sentí una profunda sensación de corrección, como si todas las piezas rotas de nuestra vida familiar se hubieran reensamblado en algo distinto, pero íntegro. Más tarde esa noche, tras la partida de los invitados y con las niñas ya dormidas, me encontré sentada en el portal, mirando la calle en calma. El aire nocturno olía a tilos en flor y el lejano murmullo del tráfico en la M30 ofrecía una melodía urbana familiar. Pensé en el camino recorrido de la crisis a la confrontación y hasta aquella paz tan frágil. Las lecciones habían sido profundas. Descubrí que la resiliencia no es solo sobrevivir a la adversidad, sino crecer a través de ella. Las niñas aprendieron sobre la complejidad de las relaciones familiares, sobre el perdón y los límites, sobre la diferencia entre los lazos de sangre y los elegidos. Incluso mis padres, tan arraigados en sus costumbres, demostraron que el cambio es posible a cualquier edad si la motivación es lo suficientemente fuerte.
El otoño volvió, trayendo nuevos desafíos y oportunidades. Emma empezó la secundaria, afrontando la transición con una confianza que hizo latir mi corazón con orgullo. La destreza al piano de Sofía mejoró notablemente bajo la continua guía de la señora Rodríguez, y comenzó a hablar de audicionar para la orquesta juvenil. Mis padres, fieles a su palabra, asistían a cada actuación, recital y pequeño hito. El trabajo también cambió. Empecé a asumir roles de mentoría, apoyándome en mis experiencias para ayudar a otros a navegar sus propios desafíos personales y profesionales. La empatía que desarrollé tras la crisis familiar se convirtió en un recurso inesperado en mi carrera, fortaleciendo mis vínculos con colegas y clientes. Una fresca mañana de octubre, casi un año después de mi cirugía de emergencia, caminé por el jardín botánico con mi madre. Las hojas se tornaban, pintando el parque de tonos dorados y carmesí. Hablamos sobre el año transcurrido, sobre los remordimientos y las esperanzas, sobre el futuro que intentábamos construir. Pienso en aquella noche en el teatro a veces, dijo, deteniéndose para observar a un grupo de turistas posando junto a las estatuas de Make Way for Ducklings. ¿Cómo habrían sido las cosas si hubiéramos tomado otra decisión? Se volvió hacia mí, con el rostro cargado de una comprensión tardía. Pero quizá fue necesario pasar por todo esto para cambiar de verdad. Medité sus palabras mientras continuábamos la caminata. El sendero se iluminaba con la luz del sol filtrada entre los árboles, como nuestra relación ahora a áreas de brillo y sombra, pero más clara que antes. Quizá, respondí, lo importante es que todos estamos eligiendo hacerlo mejor ahora. Esa tarde, mientras ayudaba a Emma con sus deberes y escuchaba a Sofía practicar su última pieza de piano, reflexioné sobre cómo había evolucionado nuestra familia. La crisis que casi nos deshace nos forzó a enfrentar patrones antiguos y a tomar decisiones conscientes sobre el tipo de familia que queríamos ser. El móvil vibró con un mensaje de Carla, compartiendo fotos de nuestro último fin de semana juntas. Su amabilidad, que en los momentos más oscuros fue un salvavidas, se había tejido en el entramado de nuestra vida diaria. Habíamos aprendido que la familia puede ser tanto un don como una elección, que el amor puede heredarse y cultivarse. Al mirar alrededor de nuestro hogar, veía evidencias de esa vida familiar mixta en todas partes: los dibujos de Sofía colgados junto a fotos profesionales de familia, el estuche de violín de Emma al lado de los antiguos libros médicos de mi padre que finalmente compartió con ella, sabiendo de su interés en la ciencia. El ambiente se sentía pleno de una manera que nunca antes había experimentado, lleno de la complejidad de relaciones probadas, rotas y cuidadosamente reconstruidas. Las niñas y yo manteníamos nuestra rutina vespertina de compartir el día. Pero ahora las historias incluían momentos con sus abuelos, conexiones genuinas que poco a poco reemplazaban los viejos patrones de obligación y decepción. Emma nos contó cómo el abuelo la ayudó con un proyecto de ciencias, usando su experiencia en ingeniería de manera útil. Sofía rebosaba de entusiasmo por el recetario que ella y la abuela estaban creando, lleno de recetas familiares y las historias detrás de ellas. Al llegar el invierno nuevamente, trayendo consigo recuerdos de los desafíos del año pasado, me sentí agradecida por el camino recorrido. Las dificultades habían abierto nuevos canales de entendimiento entre todos nosotros, permitiendo un flujo más profundo de emociones y conexiones. No éramos perfectos, aún había momentos de tensión, instantes en los que los viejos hábitos amenazaban con resurgir, pero habíamos aprendido a enfrentarlos juntas. Carla solía decir que la crisis no crea carácter, sino que lo revela. Yo había aprendido que también puede transformarlo, si se le da tiempo y voluntad para cambiar. La persona en la que me estaba convirtiendo más compasiva, consciente de los límites, intencional en mis relaciones emergió del crisol de esos tiempos difíciles. Mis padres también habían cambiado. Sus cenas semanales se convirtieron en momentos de conexión genuina, dejando de ser meras obligaciones. Aprendieron a escuchar más y a mostrar interés en las vidas de las niñas más allá de sus logros superficiales, estando presentes de una forma que nunca antes habían logrado. El cambio no fue siempre suave ni constante, pero su esfuerzo fue sincero y sostenido. Una noche, mientras los copos de nieve comenzaban a caer fuera de nuestras ventanas, Emma preguntó si podíamos invitar a todos a una reunión familiar improvisada: a mis padres, a la familia de Carla y Esteban, incluso a la señora Rodríguez. Al verlos llegar, sacudiéndose la nieve y llenando nuestro hogar de calidez y risas,
comprendí que habíamos creado algo hermoso a partir de las cenizas de la crisis. Esa era nuestra nueva normalidad, una familia ampliada por elección, fortalecida por la adversidad y unida por la decisión consciente, no por mera obligación. El camino había sido difícil, pero el destino valía cada paso doloroso. Habíamos aprendido que el amor, al igual que la confianza, debe ganarse y mantenerse con acciones constantes, y que la familia, en su forma más genuina, es algo que construimos día a día, elección tras elección.